Hola queridos amigos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes hoy? Esperamos desde nuestro canal que anden muy bien, les mandamos un abrazo a la distancia y hoy les queremos obsequiar el contenido del libro complementario. Estamos en esta semana estudiando la lección y el capítulo número 4, tanto de la escuela sabática como del libro complementario, y en ambos capítulos se titula de la misma manera: Jesús, nuestro hermano fiel. Y hay un texto que es para memorizar, ojalá que lo estés memorizando. La recomendación es que lo puedas leer 2 veces al día, y si podés 3 estaría bueno, y te aseguro que para el sábado te lo aprendes de memoria. Está en Hebreos capítulo 2, el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En la antigua Mesopotamia existía una práctica conocida como el ritual del rey sustituto. Arroja luz sobre lo que Jesús ha hecho por nosotros. Cuando se producían malos presagios que se entendían como una amenaza para la vida del rey, se elegía un rey sustituto. Estos malos augurios eran, por ejemplo, un inminente eclipse de sol, de luna o de uno de los planetas. La idea era que el rey sustituto atraería los efectos de los malos augurios a su propia persona y así protegería al rey. El sustituto era elegido por los adivinos y se le advertía que se haría cargo de los malos presagios. Era entronizado y vestido como un rey, y recibía las insignias reales, como por ejemplo la corona, el manto, el arma y el cetro. Le asignaban una reina que compartiría su destino. Desempeñaba el papel de rey, presentando ofrendas y quemando incienso, pero no gobernaba, solo desempeñaba el papel de rey públicamente. En ocasiones, el suplente era una persona de elevada posición. En otras ocasiones, se elegía a un loco. Según Plutarco, el sustituto, por ejemplo, Alejandro Magno, era un criminal. Sin embargo, la posición de la persona parecía importante, porque algunos textos muestran que a los simplones se les otorgaban elevados cargos antes de ser instalados como reyes sustitutos. Una vez instalado el rey sustituto, asumía las amenazas del rey recitando las letanías del mal augurio. Luego eran escritas y dobladas en el borde de su túnica. Finalmente, al final del período, el rey sustituto y su reina eran ejecutados y se les daba un funeral real. De esta manera, el rey sustituto redimía al rey y al príncipe, y la tierra era purificada de demanda contra ellos para que pudiera prosperar. Un texto antiguo explica esto de manera sencilla y bella. Damqui, el hijo del prelado de Akkad, que había gobernado Asiria, Babilonia y todos los países, murió con su reina en la noche de tal día como sustituto del rey, mi señor, y por el bien de la vida de Samas Sumu Ukin, asumió este destino en busca de su redención. De manera similar, Jesús murió como el rey sustituto de Adán y de la humanidad que Adán representaba, para redimirnos de la amenaza legal de la muerte eterna debido a nuestros pecados. Sin embargo, la práctica mesopotámica del rey sustituto ilustra bastante débilmente la profundidad, la complejidad y el drama involucrados en nuestra redención. Para empezar, el rey sustituto no es un tonto, sino el mismo Dios
el creador y gobernante del universo. Además, es cierto que en algunos casos se elegía a un elevado funcionario en la antigua Mesopotamia como rey sustituto, pero la idea era proteger al soberano. En nuestro caso, el soberano del universo muere para redimir a Adán, el gobernante subordinado de este mundo, y a la humanidad que Adán representaba. Finalmente Jesús, quien es Dios mismo, murió como rey sustituto para protegernos de nuestra pecaminosidad, no para protegernos de las amenazas y la ira de los dioses. Sin embargo, para comprender mejor la relación entre Jesús y nosotros, debemos comprender el enredo de Israel y la solución de Dios para él. El enredo de Israel. Israel era el heredero de las grandes y magníficas promesas de Dios. Si Israel hubiera obedecido fielmente a Dios, cumpliendo cuidadosamente todos sus mandamientos, Él los habría colocado muy por encima de las naciones, como un reino de sacerdotes y una nación santa. Deuteronomio 28:1 y también Éxodo 19:5 y 6. Dios los habría bendecido en la ciudad y en el campo con fertilidad, tanto en el hogar como en el campo, abundancia, éxito en sus empresas, victoria en la guerra, dominio sobre sus enemigos y preeminencia como cabeza de las naciones. Ver Deuteronomio 28, 2 al 13. En resumen, Dios les había prometido: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Deuteronomio 28, 13 y 14. El problema fue que Israel siempre era inconsistente en su obediencia. Estas promesas fueron dadas luego de las grandes victorias que Israel había obtenido sobre Sejón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. Leer para esto Números 21. Pero también, justo después de las derrotas espirituales en el desierto, se quejaron y fueron mordidos por serpientes ardientes. Números 21. Y de manera más devastadora en Sittim, adoraron a Baal Peor y se prostituyeron con mujeres moabitas. Números 25. Unas semanas después de recibir las asombrosas promesas del pacto, Israel conquistó Jericó. Sin embargo, Acán rompió el pacto al robar alguno de los tesoros de Jericó, tesoros que pertenecían a Dios y habían sido destinados a la destrucción. El resultado fue que las fuerzas de Israel fueron derrotadas dolorosamente en su guerra posterior contra la pequeña ciudad de Hai. Dios le explicó a Josué: los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos mientras ellos permitan la transgresión del pacto en medio de ellos. Josué 7:12. Israel heredó grandes y amplias promesas, pero esas promesas dependían de su fidelidad a las leyes y a los requisitos del pacto. Y ese era su enredo. Nunca pudieron ser completamente fieles a Dios como nación, por lo que sus promesas solo se cumplieron parcialmente, sin llegar nunca a su plenitud. Dios, sin embargo, no se rindió. Por medio del pacto davídico, estableció una forma de escapar de su dilema. El pacto davídico. Dios le prometió a David:
que construiría una casa para David, es decir, una dinastía gobernante. Dios levantaría un hijo para David, a quien Dios adoptaría como su propio hijo y establecería con él su trono y su reino para siempre. Ese hijo construiría una casa para Dios, con el fin de que Dios pudiera morar en medio de ellos. Segundo de Samuel 7, 12 al 14. Las promesas hechas a David cambiaron la relación de pacto entre Dios e Israel. Un análisis de esas promesas muestra que el Hijo prometido llegó a encarnar la relación de pacto entre Dios y la nación. Por lo tanto, designó al heredero davídico como su hijo y primogénito, encarnando a Israel, quien también había sido llamado hijo y primogénito. Además, Dios le confirmó las promesas previamente dadas a Israel de un lugar donde descansarían de sus enemigos y la promesa de su presencia permanente entre ellos al aceptar una casa que se constituiría para su nombre. En otras palabras, Dios anunció que el Hijo prometido de David, el Mesías, sería el representante de Israel. La relación entre el Hijo prometido e Israel es fascinante. El Hijo no reemplaza a Israel como el Hijo de Dios, sino que lo representa. De manera similar, el pacto davídico no reemplaza el pacto de Dios con Israel. Las leyes promulgadas en el Sinaí seguirían aplicándose. De hecho, el Hijo prometido construiría una casa para el arca de Dios, segundo de Samuel 7, 1 y 2, que contenía las leyes dadas en el Sinaí, primero de Reyes 8, 9 y también segundo de Crónicas 5, 10. Por lo tanto, el rey y el pueblo seguían sujetos a los mandamientos proclamados en el Sinaí. Lo que realmente sucedió es que el pacto de Dios con David injertó a la monarquía en la relación de pacto existente entre Dios e Israel. Hasta aquí, queridos amigos, la lectura de la primera parte del capítulo número 4 del libro complementario, titulada esta porción Jesús nuestro hermano fiel. Recordamos, el texto de memorizar es el texto de Hebreos 2.14. Este libro que estamos leyendo fue escrito por el autor Félix Cortés en estos últimos días, el libro de Hebreos. Deseamos que haya sido de bendición este contenido que te estamos compartiendo, que Dios te bendiga y te guarde ricamente y nos vemos en el próximo audiolibro. Un gran abrazo y te esperamos en la próxima.